Bueno, hoy en nuestra primera clase vamos a retomar lo que habíamos comenzado a dar en aquella primera clase, donde empezamos a ver eh, la unidad número 1, ¿sí? En la unidad 1, donde hablamos de los conceptos fundamentales, los conceptos básicos de contabilidad, proceso de comunicación contable, habíamos visto que la contabilidad era una parte del sistema de información del ente, ¿no? A modo de repaso de aquello que vimos hace ya 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien cuándo fue esa única clase que tuvimos. Bueno, y habíamos dicho que dentro de toda estructura o toda organización existía lo que se llamaba el sistema de información. Y dentro del sistema de información nos encontrábamos con el sistema de información contable o el subsistema de información contable, que era aquella partecita de ese sistema de información más amplio, que lo que hacía era informar al órgano de administración sobre, y básicamente, el patrimonio, distintos aspectos del patrimonio, ¿no? Como ser la composición del patrimonio a una fecha dada, o la evolución que experimente este patrimonio en sus distintas facetas durante un periodo. Si te digo evolución, no me refiero a un momento preciso, sino a un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo nosotros sabemos que es un ejercicio económico. Bien, entonces la contabilidad lo que hacía es informar sobre ese patrimonio, y de esa manera contribuía al objetivo de ese gran metasistema que llamamos sistema de información, cuyo objetivo sistémico global es proveer información para la toma de decisiones, para iluminar justamente aquellas decisiones de la administración. Y cuando hablamos de la contabilidad lo que va a contar es eso que decíamos, el patrimonio. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio? Una buena pregunta, ¿no? Que es aquello que los administradores tienen que administrar, vale la redundancia, que es limitado, no son recursos infinitos, sino que son finitos justamente, y que los tienen que utilizar de la manera más eficiente y adecuada y racional para lograr con los objetivos, ¿sí? Esos objetivos van a depender del tipo de organización, podrá consistir en la obtención de utilidades o ganancias, o podrán ser otros objetivos que no sean aquellos puramente vinculados con la maximización de las utilidades o beneficios. Bien, entonces la administración lo que hacía es administrar esos recursos limitados para esos objetivos, ¿no? ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, con distintas herramientas. Nosotros hablamos de que para tomar decisiones hacía falta información de tipo legal, de tipo de mercado, patrimonial, informal, distintos aspectos de la información que en definitiva lo que hacen es darnos una visión global y permitirnos orientar las decisiones, elegir el camino a seguir, ¿no? Entonces, ese es el rol que tiene un poco la información, una especie de linterna que lo que hace es iluminar el camino de los administradores para ver qué camino seguir, ¿no? Eso de alguna manera es lo que significa tomar una decisión, elegir un camino. Entonces, esas decisiones lo que van a buscar es minimizar el riesgo para justamente lograr los mejores beneficios o el escenario más favorable, ¿no? ¿Qué información es la que le podemos pedir a la contabilidad? Justamente la patrimonial. ¿Y de qué hablamos del patrimonio? Bueno, del patrimonio sabemos que es todo aquello con lo que cuentan los administradores para cumplir con sus objetivos. ¿Y de qué está compuesto el patrimonio? La gran foto del patrimonio es aquella que habla del conjunto de los recursos y de las obligaciones. Es decir, que el patrimonio en determinado momento va a ser todos los recursos con los que cuenta el ente y todas las obligaciones que asuma para justamente el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y la diferencia de ambos, que activo y pasivo, nosotros conocemos como patrimonio neto. Bien. Sobre eso es lo que va a hablar la contabilidad, va a informar
la situación a un determinado momento, es decir, la composición del activo, la composición del pasivo, y la composición y la evolución de eso que definíamos como diferencial de ambos, que es el patrimonio neto. Pero también va a informar la evolución que experimenta el patrimonio, es decir, va a dar una foto del patrimonio, pero también va a dar un video, yo les decía en esa clase. Ese video lo que hace, trata de contar la película, desde que comienza el ejercicio hasta que finaliza el mismo. ¿Y qué va a contar? Los saldos que tenía al inicio, los incrementos, las disminuciones y obviamente los saldos. Cuando hablamos de película, nosotros habíamos dicho en aquella clase que podíamos analizar o ver 3 tipos de películas respecto al patrimonio. La película económica, o mejor dicho, la evolución económica, que es la que habla de las causas que justifiquen las variaciones patrimoniales, que no vengan, o que no tengan relación con la cuenta societaria, es decir, las causas económicas que justifiquen cambios del patrimonio, hablamos de los resultados, que obviamente los vamos a encontrar en el estado de resultados. También vamos a ver la evolución financiera del patrimonio, que habla justamente de la película referida a los fondos del ente y cómo han variado esos fondos desde el inicio del ejercicio hasta el cierre. Y los va a clasificar a esas variaciones en orígenes y aplicaciones de fondos. Entonces va a contar cuánto eran los fondos al inicio, por qué se generaron incrementos de fondos, orígenes, las aplicaciones, en qué se utilizaron los fondos y con qué cantidad de fondos era lo que contaba el ente al cierre. Y por último, hablamos de la evolución patrimonial, es decir, tomando en cuenta el patrimonio neto del ente, es decir, lo que definimos como diferencia entre activos y pasivos, y entendiendo el patrimonio como algo dinámico desde el momento inicial que va variando continuamente, ¿cuáles van a ser las razones por las que este patrimonio cambia, varía? Que sabemos que pueden tener orígenes básicamente en 2 lugares, digamos, ¿no? La relación con los socios, o lo que sería la cuenta corriente con los socios, es decir, la variación o la evolución que experimente el patrimonio neto por la relación con los socios, valga la redundancia, aportes o retiros, y el otro componente, la otra capa del patrimonio neto, que son los resultados, que año a año se irán acumulando y que le irán incrementando o disminuyendo, ¿no? Bueno, de esa manera entonces hemos recorrido los distintos aspectos de la información que brinda la contabilidad, siempre refiriéndonos al patrimonio. Eso nosotros lo veíamos como parte de un proceso continuo, que lo definimos como proceso de comunicación contable, es decir, el proceso de generar las bases para la toma de decisiones, la ejecución de esas decisiones administrativas, y todas las consecuencias o secuelas que esas decisiones o actos de administración van generando lo que conocíamos como comprobantes respaldatorios, que de alguna manera son los insumos que toma la contabilidad para hacer su proceso interno y generar su producto, que son los informes contables. Si recuerdan, en esa primera clase mostrábamos en el pizarrón que ese proceso de comunicación tiene un punto de partida, que arranca generalmente con lo que es la definición de los presupuestos, es decir, quienes toman las decisiones o son los órganos que tienen la voluntad en las estructuras, de alguna manera le fijan los límites a los administradores para su accionar. Y le dicen con qué recursos van a contar y a dónde tienen que aplicar esos recursos, ¿no? Básicas de presupuestación, ¿no? Y eso lo veíamos tanto en la faz privada, en una empresa, que puede ser una corporación, una multinacional, o una empresa pequeña que también va a tener mínimamente su presupuesto anual, ¿no? O en la parte pública, cuando hablamos de cualquier faz del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, cualquier organismo estatal va a contar con un presupuesto inicial, ¿no? Que generalmente hablamos de una ley o de una ordenanza, que es la que fija
la pauta presupuestaria para el órgano de administración, que podrá ser el gobernador, el presidente o un intendente, ¿no? Bien, a partir de esa presupuestación lo que pasaba era que empezaba la ejecución del presupuesto, digamos, que tenía sus consecuencias, ¿no? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la ejecución del presupuesto? Y bueno, cualquier acto de administración que implique una toma de decisión, hacer una compra, realizar una venta, contratar personal, alquilar un local, etc. Presentar una declaración jurada, cualquier consecuencia de ese mandato que tienen los administradores por parte de los propietarios, ¿no? Entonces, de todas esas acciones van a quedar secuelas o comprobantes que van a respaldar todas esas operaciones y que van a ser absorbidas por esa gran aspiradora, que es la contabilidad, y que lo que va a hacer es primero los va a clasificar, los va a agrupar, y después los va a registrar en distintos registros, ya sea registros primarios de entrada o secundarios, llamados mayores, para luego obtener distintos saldos, y que a partir de esos saldos uno pueda ir confeccionando o elaborando los estados contables, ¿no? O los distintos informes contables. Después en la Filminas ustedes van a encontrar que hay distintas clasificaciones de informes contables, en mayor medida o menor medida, o más estructurados o menos estructurados, pero que en definitiva son productos de la contabilidad, ¿no? Y a partir de esos informes contables, que vendrían a ser una expresión de lo que se hizo, digamos, a lo largo del año, vendría lo que se entiende como el control presupuestario, es decir, que el órgano de administración eleva a los propietarios eso que es una conclusión de lo que fueron sus acciones a lo largo del año, para que lo evalúen, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo evalúen? Que lo sometan a un control, lo definimos como control presupuestario, con dos objetivos. Básicamente, hacer un control de gestión, en donde lo que se hace es ver y, en definitiva, aprobar o desaprobar la gestión de los administradores, y en segundo lugar, lo que se entiende como el aprendizaje a futuro, que es la experiencia o la retroalimentación para la nueva presupuestación, o sea, hacia el año siguiente, teniendo en cuenta lo que hemos previsto, lo que realmente ocurrió, y bueno, y eso que sirva para el nuevo ejercicio, y ahí empieza de nuevo ese ciclo económico, ¿no? Eso habíamos definido como un proceso continuo, que definíamos como proceso de comunicación contable, y que era en donde estaba, ¿no es cierto?, la contabilidad. Bien. ¿Cuáles son los principales usuarios de la información contable? Es decir, ¿quiénes van a utilizar esa información que elabora la contabilidad y que el órgano de administración pone a disposición? En primer lugar, vamos a hablar de los inversores, o los dueños. Si hablamos de una sociedad anónima o una sociedad comercial, los propietarios son aquellos que tienen participación en el capital y que son, en definitiva, quienes quieren saber cómo le fue a su empresa, y lo hacen a través de los estados contables, ¿no? Ahí se enteran si la empresa tuvo ganancias, si le fue bien, financieramente cómo está, etc. Y si en definitiva hay utilidades de repartir, en definitiva, lo que a ellos creo que les interesa. Podemos hablar también de inversores potenciales.